Cuantiosas pérdidas materiales dejaron los ataques incendiarios que terminaron con la destrucción de las iglesias de la Asunción y también San Borja. Para profundizar en este tema nos acompaña Magdalena Lira, vocera de Voces Católicas y directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Magdalena, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, gracias por el contacto. Magdalena, ¿cómo reciben ustedes las imágenes que vimos ayer? Sin duda imágenes brutales, pero ¿cómo lo reciben ustedes, tú como vocera de Voces Católicas y que trabaja muy de cerca la iglesia? Con un profundo dolor. Cuando hemos tratado de encontrar palabras que definan lo que sentimos ayer, cuando vimos las imágenes de ambas iglesias quemándose y en concreto la cúpula de la Asunción cuando cayó al suelo, una sensación de impotencia y de dolor muy grande. De ver esta violencia que escapa quizás de toda lógica, que es por parte de grupos minoritarios, pero que muestran también una enorme fractura en nuestra sociedad. Esta sociedad que está herida, sentimos que esta sociedad es una sociedad que necesita sanarse a través del diálogo, del encuentro, del aprender a tolerar la diferencia del otro, aceptar al otro en lo que cree, cómo piensa políticamente, en su raza. Tenemos mucho camino que hacer. La violencia en cualquiera de sus formas, por el motivo que sea, no es aceptable. Y en concreto, en el caso de estas dos iglesias, se afectó no solo a la comunidad católica de las iglesias, sino que a los católicos en todo Chile, y también es un daño para toda la sociedad. Porque esta violencia, esta intransigencia, no puede ser la base sobre la que fundemos nuestro país, en ningún caso. Magdalena, de acuerdo a la información que hemos ido conociendo, que se ha ido recabando durante la jornada, incluso de los mismos, desde la misma parroquia de la Asunción, ellos han sido claros que ellos recibieron amenazas durante los últimos días. No fue algo que a ellos quizás lo tomara por sorpresa. Habían recibido cartas de amenazas, incluso personas que habían intentado ingresar a la iglesia. En su momento también se le sugirió al párroco que este fin de semana no alojara en la parroquia. Algo que se sabía, pero igual ocurrió y no había protección. ¿Cómo ves tú esa situación de algo que se pudo haber previsto, pero al final no se tomaron las medidas? Es verdad, efectivo todo lo que tú dices. El párroco este fin de semana no alojó en la parroquia porque se le sugirió que no lo hiciera por el clima y lo que podría suceder. Quiero recordar que la iglesia de la Asunción había sido vandalizada ya el 8 de noviembre del año pasado, con estas imágenes que también nos golpearon cuando sacaron todas las imágenes, las bancas y las quemaron. Desde ese momento la iglesia buscó una forma de protegerse, protegiendo los accesos con placas metálicas, los vitrales, donde están los vidrios para que no se rompieran. Sin embargo, yo estuve ahí justo la semana anterior con el padre Pedro, porque nosotros estábamos preparando un proyecto de restauración de la iglesia, y le preguntábamos por el ambiente, por el clima que estaba viviendo. Y él decía que era muy intranquilizador. O sea, la iglesia no fue el primer ataque que se le produjo, sino que aparte de la vandalización del 8 de noviembre, también había seguido siendo víctima de amenazas. Ahí, bueno, uno no es experta en seguridad, pero es de esperar que de ahora en adelante se tomen todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos así puedan ocurrir. Pero la iglesia, el clima de inseguridad permanecía a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena que vivió Santiago tan larga. En ese sector sí se vivía una inseguridad, se tomaron medidas tratando de prevenir hechos violentos, pero bueno, lamentablemente veo que no fueron suficientes en cuanto a la protección de la parroquia misma y quizás también de haber tenido un trabajo mejor desarrollado para que las policías hubiera mayor custodia en un sector que ya con anterioridad había sido vandalizado. Magdalena, ¿cómo toman ustedes también es difícil hablar de razones para vandalizar a este nivel una iglesia, pero quienes cometen estos hechos vandálicos esgrimen los abusos de la iglesia, el comportamiento de la iglesia en torno a esos abusos, los encubrimientos? ¿Cómo tomas tú justamente eso, un asunto que tiene
quizás a la iglesia no solamente chilena, del mundo, en una de sus peores crisis de los últimos siglos. ¿Cómo tomas tú esas razones justamente que quienes vandalizan explican, o quizás quienes apoyan o sugieren cierto apoyo para estas vandalizaciones, sugieren como razón para apoyar estos hechos que hemos conocido en los últimos años que involucran a varios integrantes de la iglesia? Bueno, yo creo que es evidente que la crisis de abuso que sufrimos acá y que estamos sufriendo acá en Chile con la iglesia chilena, de alguna manera ha impulsado también esta baja de credibilidad que tiene la iglesia. Eso es indudable, por parte de la sociedad y también por parte de católicos. Ha sido muy doloroso también para nosotros todo lo que se ha ido descubriendo. No tengo ninguna duda que eso es uno de los motivos también que han afectado que la iglesia sea atacada. Quiero hacer una aclaración y creo que es importante. Son realmente grupos minoritarios dentro de lo que han sido las manifestaciones los que atacan y atentan contra los templos, contra los edificios mismos. Ahora, el por qué, reconociendo y haciendo el mea culpa de que sí, evidentemente hay una culpa por todo el encubrimiento y los casos de abuso, creo que también todos estos actos de violencia reflejan una crisis muchísimo más profunda de nuestro país, que es la crisis de la institucionalidad. O sea, si vemos, son todas las instituciones las que en este momento están siendo puestas en tela de juicio por parte de la sociedad, que no tienen credibilidad. Al mismo tiempo que atacaron iglesias ayer, en este acto terrible, también se atacaron comisarías, por ejemplo. Vemos el desprestigio de la clase política, las dudas sobre el Poder Judicial, por Carabineros, por las Fuerzas Armadas. Magdalena, en términos de reconstrucción, en términos de volver a levantar esto que es parte del patrimonio de la ciudad, es parte del patrimonio del país, uno puede entender que quizás la iglesia institucional de Carabineros, la iglesia San Borja, va a recibir obviamente ingresos y va a recibir financiamiento para su reconstrucción de parte de la institución de Carabineros, por ser la iglesia institucional. Pero en el caso de la iglesia de la Asunción, ¿es reconstruible? ¿Cómo se financia esto? Porque al final, claro, uno puede emular lo que sucedió en Notre Dame, pero Notre Dame, claro, recibió millones de dólares de parte de ricos de todo el mundo. Aquí una figura muy particular. La situación de la iglesia en nuestro país, ¿se puede levantar? ¿Se puede financiar? ¿Cómo se puede financiar el levantamiento de una iglesia como esta? Mira, nosotros ya teníamos los fondos para iniciar la restauración de la iglesia como había quedado después de la vandalización, o sea, hasta el domingo en la mañana, digamos. Para eso nosotros comenzamos una campaña de recaudación el mismo día, el día siguiente, el 9 de noviembre del año pasado, y habíamos logrado reunir los fondos a través de personas particulares que fueron donando, y poco a poco logramos conseguir los fondos. Teníamos los fondos, teníamos el proyecto y queríamos este 8 de noviembre, cuando se cumpliera un año, anunciar el inicio de la tarea y de los trabajos de restauración de la iglesia. Ahora, después de lo que pasó el domingo, estamos partiendo prácticamente de cero, porque los daños son gigantescos y muchísimo más grandes. Todavía están en etapa de evaluación preliminar, o sea, no podemos dar un informe definitivo, pero toda la techumbre quedó destruida, la cúpula vimos lo que pasó, y gracias a Dios, al parecer, los muros no habrían sufrido un daño mayor. Entonces, eso es un gran avance. Pero evidentemente ahora tenemos que partir de cero, haciendo todo el estudio de los daños, de lo que se puede salvar, lo que se destruyó, también presupuestando, poniendo números. La cifra va a ser muchísimo más grande que la que teníamos con anterioridad, que consistía básicamente en lo que era el mobiliario de la iglesia y la pintura. Magdalena, ahora es más. Justamente en ese punto, ¿ustedes cuánto tenían pensado invertir en la reconstrucción después de lo que tú nos contabas un poco, los hechos vandálicos que sufrieron en la iglesia de la Asunción el 8 de noviembre del año pasado? Obviamente hay un vandalismo, pero no significó, como tú nos relatabas, la destrucción de la cúpula, por ejemplo, de la iglesia. ¿Cuánto tenían pensado invertir y cuánto podría ser, más o menos, ustedes calculan, a grosso modo, en un rango cercano, lo que al final podría terminar costando después de lo que sucedió ayer? Lo que considerábamos para esta etapa, la primera que ya no existe, que consistía básicamente en la restauración del mobiliario, sistema eléctrico, pintura, también teníamos un proyecto de seguridad, una seguridad más fuerte en toda la iglesia, eran alrededor de 70 millones, porque la iglesia es muy grande, tiene una nave muy grande. Lo que va a salir ahora no te lo podría decir, porque realmente estamos en una etapa demasiado preliminar. O sea, puede ser 5, 6, 7 veces más. Absolutamente, o sea, solamente la techumbre, imagínate lo que puede salir. La torre, no sé si han mostrado imágenes de lo que era la torre. Estamos viendo justamente en imagen. Claro, imagínate lo que es reconstruir esa torre, porque además esta iglesia es un patrimonio cultural, entonces tú no puedes hacer cualquier madera, cosa. No es cualquier construcción, no es cualquier arquitecto.
Claro, hay que hacer algo que sea, que rescate el valor patrimonial, el valor cultural de la iglesia, ¿no? Llegar y hacer algo. Entonces, cifras no te puedo dar, pero sin duda van a ser muchísimo mayores de lo que hay. Por lo tanto, también el trabajo va a ser mucho más largo en cuanto a los proyectos que se hagan de restauración, cómo se hace la cúpula, cómo se hace el techo, pero de recaudación también. Y en términos de tiempo también, Magdalena, algo que se va a demorar, no sé, la iglesia tal como la conocimos hasta el día de ayer o quizás hasta el 8 de noviembre del año pasado, no se va a ver igual quizás en mucho tiempo, 5 años, no sé, lo que se demora la restauración y el levantar, como tú decías, obras patrimoniales como esta. Claro, no van a ser pocos años. O sea, lamentablemente va a pasar bastante tiempo hasta que la gente pueda volver a ver la iglesia tal cual estaba antes, porque también no es solo conseguir los recursos, que ya es una tarea titánica, sí, sino que el trabajo de especialidades que implica una reconstrucción de ese tipo de iglesia también es muy largo. Así que años van a pasar hasta que la iglesia pueda estar restaurada. Nosotros pensamos ir ahora a terreno, cuando se pueda entrar, porque todavía no se puede ingresar también, para ir viendo y dimensionando de qué estamos hablando y de qué se trata. Pero da una pena profunda, porque teníamos todo para abrir nuevamente la iglesia a la comunidad. Y era un trabajo que tampoco era tan largo, calculábamos unos 4 o 5 meses máximo, para que la iglesia volviera a abrirse y pudiera estar al servicio de la comunidad. Y es una pena muy, muy profunda la que da a darse cuenta que en el fondo todo lo que se hizo durante todo este año, ahora hay que empezar nuevamente de cero. Magdalena Lira, vocera de Voces Católicas y directora de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés, gracias a ti. Chao, Adiós. chao.